nuestro futuro sin Cristo. Y le llevo a un versículo bíblico, por favor, que está en Filipenses, capítulo 3, en el verso 4. Filipenses 3, 4. Leemos el 5, leemos el 6, el 7, el 8 y finalmente leemos el 12. Filipenses 3, 4. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Filipos: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuche cómo era el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, como todo buen judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, o sea, cumplidor de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie lo podía reprender a Pablo, hablando de cumplir la ley en la justicia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Yo estaba pensando en estos días y tenía un pensamiento. El pensamiento es, hermanos, que en medio de los tiempos difíciles como los actuales, la tragedia más grande para el ser humano no es tener problemas y dificultades. La tragedia más grande del ser humano en estos tiempos es vivir alejado de Dios. Esa es la tragedia más grande. La tragedia más grande no es pasar por dificultades. La tragedia más grande de una persona es no tener a Cristo en el corazón. Y Pablo nos habla de un sacrificio personal, todo por alcanzar un objetivo espiritual que él tiene. Todo lo que yo he tenido, dice. Pablo no era cualquier cosa. Pablo era hijo de uno de los hombres con mucho dinero. Tenía un buen dinero el papá de Pablo, que contrató al mejor maestro que había en la ciudad. Hablar de Gamaliel era hablar de alguien que todo mundo le rendía el sombrero. Maestro de la ley, de la Biblia, increíble. Y él lo puso a los pies de Gamaliel para que Pablo se formara, se instruyera. Un erudito, Gamaliel, y Pablo un estudiante de alto nivel. Y no solo eso, él empieza a hablar de todas las facultades que tenía, de los privilegios que tenía, de las virtudes, y dice, pero todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo perdido. Todo por ganar a Jesús. O sea que es mejor tener a Cristo y tener poco que tener mucho y no tener a Cristo. ¿Cuál es el futuro que nos espera sin la presencia de Jesús? ¿Cuál es el futuro que nos espera sin la presencia de Cristo en nuestra vida? En primer lugar, un futuro sin esperanza y sin fruto. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? En San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. En el cuarto libro de su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 4, y en el capítulo 15 y en el verso 5 y 4.
San Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús lo dice. Así como el pámpano no puede llevar fruto si no está apegado a la vid, ustedes, dice Jesús, no pueden dar fruto si no están pegados a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Más claro no lo puede decir. Separado de mí nada podéis hacer. Como creyentes tenemos que aprender a permanecer unidos a Cristo. Permanecer en Cristo tiene que ver con tener una dependencia de Dios. Y le quiero compartir algo, hermano. Podemos no depender de Dios a pesar de estar en Dios. Podemos no depender de Dios a pesar de estar en Dios. Yo puedo estar en la vida cristiana y no depender de Dios. Puedo, pero no debo. Con cuánta facilidad se puede vivir un cristianismo sustentado en la capacidad humana, en los criterios personales y en las propias experiencias. Al apartarnos de Cristo, difícilmente vamos a lograr ver realizados nuestros planes y nuestros proyectos tampoco. Difícilmente yo voy a poder lograr un propósito de mi vida si estoy alejado de Cristo, porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por muy buenas intenciones que tengamos, no podemos lograr nada de lo que nos propongamos. Porque hay muchas cosas que no basta con el buen deseo en nuestro corazón, no basta con querer lograrlas. Necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la presencia de Dios respaldando lo que vamos haciendo. Sin Dios nuestra vida será una vida vacía, sin fruto y sin esperanza. Se lo repito, sin Dios nuestra vida sería una vida vacía, sin fruto y sin esperanza. Porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice: vosotros que en otro tiempo estabais sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estábamos, dice. Sin Dios y sin esperanza. Y en segundo lugar, ante esta pregunta, ¿cuál es el futuro que nos espera sin la presencia de Cristo? En segundo lugar, nos espera un futuro lleno de frustración, fracaso y dolor. Yo lo tengo bien claro. Sin Cristo mi vida va a ser una vida de frustración. Sin Jesús mi vida va a ser una vida de fracaso. Sin Dios en mi corazón, lo único que me espera va a ser dolor. Y le quiero llevar a un versículo que está en Oseas, Antiguo Testamento. El profeta menor Oseas. En el capítulo 7 y el verso 10, por favor. Capítulo 7 de Oseas. Encontramos ahí unos versículos muy interesantes. Leemos el 10, el 11, el 13, el 15 y el 16. Oseas 7, verso 10. Vaya viendo usted los conceptos que se van dando en esos versículos. En el verso 10,
Y la soberbia de Israel testificará contra él. ¿Dónde? En su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Y hay una palabra de sentencia en el versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Escuche lo que dice. Ay de ellos, destrucción vendrá sobre ellos. ¿Y por qué vendrá destrucción? Porque se apartaron de mí. Por eso le digo, nuestra vida sin Dios es una vida de frustración y de fracaso. Aquí dice, destrucción vendrá porque se apartaron de mí. Y aunque yo, versículo 15, los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Se da cuenta cómo hay consecuencias en nuestra vida cuando hay soberbia, cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando nos apartamos de Dios. Dios está dando sentencia y está diciendo lo que nos va a pasar en la tierra a nosotros. Este será su escarnio. Porque nos apartamos de Dios. Porque abandonamos el Evangelio. Por eso es que le digo, nuestra vida sin Cristo, nuestro futuro sin Cristo es un futuro de fracaso, de frustración, de dolor. En Cristo somos más que victoriosos, pero alejados de Él somos un rotundo fracaso. El día que me aparte de Jesús. No somos más que vencedores por las cualidades y las virtudes personales que tengamos, ni por nuestra inteligencia o nuestra capacidad. Somos cristianos victoriosos porque Él, en su bondad y en su misericordia, nos hace victoriosos y nos hace vencedores. Es la gracia de Dios. El buen matrimonio que usted tiene no es por las virtudes del marido ni por las virtudes de la esposa. El buen matrimonio que usted tenga es por la gracia del Señor. Los buenos hijos que tenemos no es porque no es que nosotros les hemos enseñado, es que les hemos dado buen ejemplo, es que nosotros no, si en alguna parte no hemos sido buen ejemplo, seguro. No es eso. Es la misericordia del Señor sobre nuestros hijos. Amén. La salud que tengamos, la bendición económica que tengamos. Pastor, es que usted no sabe. Usted no sabe que yo por más de 10, 15 años trabajé de lunes a domingo. No, su bendición no es porque usted ha trabajado de lunes a domingo. Su bendición es porque Dios ha sido bueno con usted. Es porque Dios ha sido bueno conmigo. Toda persona que habiendo caminado en la fe cristiana y luego se aparta de los caminos de Dios, las consecuencias y los resultados son desastrosos. Desastrosos. Bien dice la Biblia, mejor es no haber conocido a Cristo nunca y no que conociéndolo te apartes de Él. Es peor. Es mejor no haberlo conocido, pues, que habiéndole conocido, usted se apartó un día del Señor y ya no está ni en Amor Viviente ni en ninguna iglesia. Es peor. Pastor, ¿y por qué es peor? Es peor porque dice la Biblia que el mal espíritu, el espíritu de parte del diablo que a usted le provocó irse del evangelio, sale de usted y va a traer 7 espíritus más. Y ya no hay 1, hay 8. ¿Cuáles son? No lo dice la Biblia. El pastor que lo diga está inventando.
Yo es que me los imagino. Yo es que me imagino que esos 8 espíritus pueden ser crítica. No se ha visto cómo los que anduvieron en el Evangelio hace por muchos años y hoy no están, se vuelven críticos del Evangelio, de las iglesias, de los pastores y de todo. Otro mal espíritu que podría ser es indiferencia. Se apartó de Cristo, se fue al mundo y no, y algún día yo voy a volver, dice. Y pasó 1 año, 2 años, 5 años. Otro mal espíritu puede ser dureza, prejuicio. Y otro es que empieza a tener pecados, vicios, adicciones que no las tenía cuando estaba en el Evangelio. Y aquel hombre que en el Evangelio había sido fiel a su esposa se volvió mujeriego. Aquel hombre que en el Evangelio los sábados estaba en la iglesia, entonces ahora está en la disco. Es terrible. El mañana de la persona que se aparta de Cristo será un mañana lleno de frustración, desaliento y sin sabor. Sin Dios vamos a caminar viendo nuestra vida en el fracaso y viviremos inmersos, amados hermanos, en la frustración y nuestros planes terminarán mal. Porque la Biblia, le digo, es clara: separados de mí nada podéis hacer. Por muy buena intención que yo tenga, por muy buena intención que usted tenga, si estamos separados de Cristo algún día, nuestros planes y proyectos no van a funcionar, van a terminar mal. Porque el único que le puede poner un sabor de victoria a nuestro futuro es Cristo. El único que le puede poner un sabor de victoria a nuestro futuro se llama Jesucristo. No es que mi futuro tenga esa empresa. Su futuro no está en ninguna empresa donde usted trabaja ahorita. Es que mi futuro está en esto. No, no es cierto. El futuro nuestro está en Jesús. No nos apartemos de Él y siempre tendremos un buen futuro. Cristo es el único que en medio de cualquier dificultad nos puede asegurar que al final vamos a lograr el triunfo que anhelamos. Usted nunca debe perder la esperanza. Muévase en esperanza contra esperanza. Nunca pierda la esperanza de que Cristo le va a permitir a usted que en cualquier dificultad usted va a lograr salir bien. Yo nunca pierdo la esperanza. Yo no pierdo la esperanza en todas las cosas que deseo. Cosas personales, cosas familiares, cosas ministeriales, todo lo de la iglesia, todo lo relacionado con los hermanos. Yo no pierdo la esperanza. Porque cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Aquí en la Biblia hemos leído estos versículos y estos versículos muestran el orgullo alejándonos de nuestro Dios. Así dice. Por la soberbia de su boca, dice. Dios se alejó de ellos. Aquí hemos leído cómo se evidencia un pueblo sin entendimiento. Así lo dice. ¿Dónde está eso? Cuando dice: Efraín fue como una paloma incauta sin entendimiento. Nos refleja un pueblo que sin Dios pone su vida en falsas confianzas. Sin Dios nos volvemos a nuestros propios pensamientos y nos podemos volver a nuestra propia manera de vivir. Nos volveremos a nuestro conformismo y a nuestras justificaciones. Sin Dios corremos el riesgo de volvernos a nuestros propios engaños. Y finalmente le digo, hermano, sin Dios, sin Cristo, no nos volveremos a una vida guiada por Dios y gobernada por el Espíritu Santo, sino a una vida guiada en nuestras propias fuerzas.
nunca desarrollemos nuestra vida en nuestra propia fuerza. Porque hay un versículo en la Biblia, y como usted y yo tenemos que caminar a la luz de la palabra, ¿sí o no? A la luz de la palabra. Hay un versículo en la Biblia que dice: nadie es fuerte en sus propias fuerzas. No es en la fuerza mía, no es en la fuerza suya que tenemos que desarrollar nuestro cristianismo, en la fuerza de Dios. Cuando desarrollamos nuestra fe, nuestro cristianismo en nuestra propia fuerza, óigame, va a ser cuesta arriba, va a ser cuesta arriba, va a ser difícil para usted. Ahí va a ir, mire, a empujones, a tal grado que si alguien no le dice de la reunión general, usted no va a venir. Usted se va a ir acomodando. Y así la va a pasar una semana, 2 semanas, 3 sábados. ¿Por qué? Porque así ocurre si nosotros desarrollamos nuestro cristianismo en nuestra propia fuerza. Es cuesta arriba, es difícil. Pastor, ¿y por qué es tan difícil eso? Porque lo hacemos en la carne, en nuestra fuerza. Pero cuando desarrollamos nuestra fe, guiados por Dios, es bien fácil. Es fácil. No, más bien desde las 5 de la tarde estamos bañándonos, cambiándonos, arreglándonos y estamos listos. Y media hora, 1 hora antes ya queremos estar en la iglesia. Porque es bien fácil. No se nos complica. Es importante eso. Desarrollar nuestra vida, hermanos, en el poder de Dios. Es fácil. Cuando hacemos eso, se cumple ese versículo que Jesús lo dijo. Jesús dijo: llevad mi yugo, algo así, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo, algo así. Jesús con sus propias palabras dijo que la carga, el yugo de caminar en el evangelio es fácil y liviano. Ay, no, pastor, pero es que mire, eso de ser cristiano, eso de servir a Dios, eso es bien difícil. No, no es cierto. No es cierto, no es difícil. Jesús dijo: ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Solo que se vuelve fácil y ligero. Ligero significa que no es pesado. Se vuelve fácil, se vuelve ligero cuando decidimos que el Espíritu de Dios nos vaya guiando, que Él nos vaya conduciendo. Pero cuando no lo permitimos, hermano, vamos a ir haciendo las cosas en nuestra propia fuerza. Tarde o temprano se va a volver pesado, difícil, se va a volver sacrificado. Y con mayor posibilidad vamos a correr el riesgo de quedarnos a un lado, de apartarnos. Y vamos a ver cómo los demás están perseverando. Y eso no es culpa de Dios, esto no es culpa de la iglesia, esto no es culpa de su líder de grupo, nada que ver. Esa es responsabilidad de cada quien. Si decide caminar en la vida cristiana en su propia fuerza o decide hacerlo con la fuerza de Dios. Yo voy a cumplir 32 años de caminar en el Señor, desde el año 1989. Si usted me pregunta: pastor, ¿algún día fue difícil para usted? Ninguno. Pastor, ¿algún día deseó tirar la toalla y apartarse? En ninguno. He tenido dificultades, he tenido problemas, pero tentación de dejar el camino de Dios algún día, de apartarme frustrado y por algo, no. Primero porque me da miedo estar sin Cristo algún día. Siento que mi vida va a ser un fracaso. Siento que mi vida está destinada al fracaso si un día me aparto de Cristo. He tenido tanto temor que he dicho al Señor: ni un día, Señor. Todavía ni un día.
me he apartado de Él. Y lo segundo, he dejado que Dios lo vaya haciendo. Y siento que no ha sido difícil para mí. No ha sido difícil. No ha sido sacrificado servir 25, 30 años a Dios. No ha sido sacrificado. Porque estoy seguro que no lo hice, no lo he hecho en mi propia fuerza. En medio de mis errores, imperfecciones y defectos, he permitido que Dios me fortalezca y que Él me vaya guiando en todas las cosas. Si usted permite que Dios le vaya guiando, usted no va a fracasar. Sus decisiones van a ser correctas. No le va a ir mal. Lo malo es cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia o a nuestro propio parecer. Así es como a muchos les va mal.